Chile de 2008 a 2012. ¿Está bien? 2007 a 2012. Se ha especializado en planificación estratégica tecnológica, políticas tecnológicas, gobierno electrónico, compras públicas e introducción de tecnologías en procesos de negocios. Ha sido consultor también de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha desarrollado su labor de consultor en temáticas de políticas públicas de desarrollo digital en la región, en países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú, Uruguay, Nicaragua, Kenia y Togo, entre otros. También es autor del libro Polis Digital, dedicado a políticas públicas de desarrollo. Brindemos un aplauso, por favor, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. La verdad es que yo cada vez que me ha tocado venir en varias oportunidades a México, la paso muy bien, tengo muy buenos amigos aquí. He estado de hecho en varios CIAPEM, al menos en 3, los que yo recuerdo. Por lo tanto, ya algo conozco, me ha tocado trabajar también para algunos organismos multilaterales aquí en México. Así que lo primero, agradecer la invitación y mi presentación dice relación con, hemos tenido 2 paneles en los cuales se ha hablado bastante de las agendas digitales y me gustaría partir con ciertas reflexiones en torno a las agendas digitales y qué es lo que están pensando hoy día los países en esta materia. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Lo primero es entender dónde estamos. Y cuando digo dónde estamos, yo miré algunos de los números de los principales rankings que se utilizan para medir el estado del desarrollo digital de los estados, fundamentalmente el del Foro Económico Mundial, que es el NRI, o el de Naciones Unidas, que tiene un foco en particular respecto del tema de la digitalización del Estado. Después quiero mostrar algo que ha ocurrido con las agendas en la región. Prácticamente todos los países han tenido múltiples versiones. ¿Dónde lo hemos hecho bien y dónde lo hemos hecho mal? Poner algunos elementos de contexto que yo creo que ayudan a reflexionar hacia cómo mirar al futuro. Por aquí veíamos algunos temas que aparecían, el tema de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los datos y esta invasión de datos. Y finalmente hablar un poquito de la transformación digital y cuáles son los desafíos que le propone a un Estado esta materia. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, lo primero es entender dónde estamos. Estos 2 gráficos muestran ambos rankings. La línea en azul o celeste es México y la línea en rojo es Uruguay. ¿Y por qué Uruguay? Porque Uruguay hoy día es el líder en la región en materia de desarrollo digital, no solo en el Estado, sino que en distintos rankings. Entonces uno ve ahí cómo ha sido el comportamiento en los últimos años. De hecho, el indicador, el ranking, digamos, de Naciones Unidas, que se llama eGov-UN, tomé las métricas desde el año 2003, la primera vez que se hizo la medición de Naciones Unidas. Y si ustedes ven, ahí México partió muy bien, pero después se fue quedando. Y si uno mira los últimos años, si bien tiene una pendiente creciente, pero va por debajo del liderazgo de la región. Y en el caso del indicador del Foro Económico Mundial, que tiene menos versiones, ahí hay 5 versiones, 2012, 13, 14, 15 y 16, México tuvo un buen comportamiento entre los años 2013 y 2014 y después baja y se mantiene bastante estable. Entonces, uno lo que podría decir aquí es que, como primera reflexión, es que no han habido grandes cambios desde el punto de vista del comportamiento de México en sus indicadores, que quiero hacer una salvedad. Estos indicadores tienen problemas, no son la panacea. De hecho, una de las cosas que se le discute mucho al indicador de Naciones Unidas, yo he hablado con ellos, con los desarrolladores, que es la división de UNDESA de Naciones Unidas, y lo que reclaman muchos de los países es que es una caja negra que uno nunca sabe muy bien de dónde sale el número. Pero lo que permite al menos es ver cómo ha sido la serie en el tiempo, y bajo esos mismos parámetros se están midiendo a otros países. Entonces, como primera reflexión,
Y dado que en la mañana se mencionaba de cómo había sido este periodo y cómo había evolucionado la Agenda Digital Nacional, me da la impresión que ha estado más bien estancada, desde el punto de vista de estos indicadores, o con un crecimiento que uno podría llamar vegetativo, sin grandes cambios ni saltos. Siguiente lámina. Un segundo ejercicio que hice fue tomar el indicador de Naciones Unidas en todos sus años y hice la suma de sus indicadores, algunos, o sea, del diferencial de indicadores entre un año y otro. Y aquí se produce una cosa bien interesante. Los países que mejor, si uno toma toda la serie de indicadores, que mejor les ha ido, en el sentido que siempre han estado creciendo, son Uruguay y Costa Rica. Y eso muestra efectivamente lo que ha ocurrido con Uruguay, que partió en un nivel relativamente bajo y en los últimos años es líder en la región y por bastante lejos. Y yo marqué los dos primeros y los dos últimos. Y ahí está México y está mi país. En que, y quiero mencionar el caso de Chile. Chile durante varios años fue líder en la región, pero en los últimos años empezó a perder ese liderazgo, a perderlo de manera consistente. Y si uno hace este ejercicio, el alumno que era muy bueno, que en este caso era Chile, los últimos años parece que ha sido más o menos nomás, no ha estudiado mucho. Y alumnos que parecían más o menos estancados a comienzos de estas mediciones, les ha ido muy bien, como Uruguay y Costa Rica. Digo esto porque es importante mirar cómo en la serie de tiempo y sobre todo también no quedarse, y es un problema muchas veces con las agendas, no quedarse solo con la última administración o con la que viene. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Y aquí quiero mencionar algo que me sorprendió de algo que dijeron varios de los panelistas cuando se habla de la agenda digital de gobierno. Y a mí lo que me gustaría escuchar es la agenda digital del Estado. Porque el gobierno es la administración temporal del Estado. Y uno de los problemas que tenemos es que cada vez que cambia esa administración temporal del Estado, cambia la agenda. Y uno dice, ¿por qué? ¿Tiene que cambiar toda? ¿Una parte? ¿Nada? Habitualmente cambia toda. Cambian las personas, cambia el documento, cambia todo. Entonces, ¿cómo pasamos de una agenda de gobierno a una agenda del Estado? Sin perjuicio que cada gobierno quiere enfatizar y poner énfasis en ciertos elementos, ya sea por su definición, por su programa de gobierno o por los énfasis que él quiera darle, pero no todo. Siguiente, por favor. Vámonos un poquito a las agendas digitales. ¿Qué ha pasado con esto? La siguiente. Ahí hay algunas gráficas de las distintas agendas, la de Uruguay, la de México, no sé si es el último logo, fue el que encontré en Google, digamos. La de Chile, esa sí sé que es la última. Y durante más o menos 20 años, las agendas han sido como que un gobierno que no tiene agenda, como que lo ha hecho mal. O sea, si no tengo la agenda, quiere decir que me faltó algo. Y en el caso, no sé si ha ocurrido eso acá en México, pero por ejemplo el caso de Chile, que le he ido haciendo el seguimiento desde sus inicios, las administraciones cuando entran, se acuerdan como a mitad de la administración, ya sea hasta hace algunos años atrás, nuestras administraciones de gobierno eran de 6 años, ahora son de 4, entonces se acordaban como al año 3, y alguien decía, no tenemos agenda digital, hagamos una. Entonces nos juntábamos todos los expertos y hacíamos una. Entonces uno miraba esta curva que 2 años sin tener nada, 2 años teniendo algo y después parte, sí, porque además la que viene del pasado no sirve, entonces 2 años de nuevo sin tener nada y así nos vamos. Y es una montaña rusa. Lo otro era como casi un fetiche, o sea, hay que tener, cualquier gobierno decente tiene que tener una agenda digital, pues si no lo hizo mal. Muy abarcativas, perdón.
en el sentido de que trataban de cubrir todo. ¿Ah? Cómo se va a usar la tecnología en la educación, cómo se va a usar en la salud, cómo se va a usar en la administración central, cómo se va a usar en los municipios. Y terminaba siendo tan grande que era incumplible. O nos quedábamos, y alguien por aquí lo mencionó, que además ha sido un poco la lógica de las agendas de los últimos años, en el tema de la infraestructura. Entonces, en el caso de la educación, había que ponerle tabletas o computadores personales a los niños. ¿Para hacer qué? No sabemos muy bien, pero había que tenerlo. Entonces, el modelo 1 a 1. Y se medían los países en función de cuánto era la relación de alumnos por PC. Y no se medía por lo relevante. ¿Ese PC sirve para mejorar la educación? Y hoy día hay todo un cuestionamiento respecto a los modelos 1 a 1. Es decir, si efectivamente impactan mejorando la educación. Lo otro es que, como ya les decía, se transformaba en un producto en sí mismo. O sea, el producto es la agenda y no los resultados de esa agenda. Entonces esto es bien esquizofrénico. Tenemos que tener la agenda y ese es el producto. Lo otro es que, y ocurría probablemente por esto de que se iban descartando de una administración a otra, es que los mecanismos de rendición de cuentas o accountability de esa agenda eran cero. O sea, terminaba la administración, hacemos otra, pero no medimos la anterior, no sabemos por qué cosas funcionaron y cosas no funcionaron. Entonces es volver a partir de cero cada vez. Y eso es muy costoso. Y claro, ya lo había mencionado, nueva administración en muchas ocasiones implicaba nueva agenda. Nueva administración, nueva agenda. Siguiente, por favor. ¿Y qué les ha faltado a nuestras agendas? Como el contrapunto respecto a esto. Lo primero, mirada a largo plazo. O sea, uno mira a los países que lo han hecho bien en esta materia y tienen políticas que trascienden la administración. Incluso uno podría segmentar dos conceptos. El concepto de estrategia digital, con una mirada a 10 años, a 15 años, y un concepto a lo mejor de plan digital o de agenda digital, más corto, pero que da cuenta de eso. Lo segundo es cómo lo vinculamos, y alguien por aquí lo mencionó, creo que fuiste tú en tu presentación, cómo se vincula al modelo de desarrollo. O sea, por un lado yo tengo mi modelo de desarrollo como país, en distintos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito educacional, en el ámbito de la salud. ¿Cómo voy a vincular? La agenda tiene que ser una herramienta para potenciar ese modelo de desarrollo. Y si efectivamente el modelo de desarrollo está dado por ejemplo, en lo económico, en producir servicios y exportarlos, la agenda va a tener que apuntar para allá. Si mi modelo de desarrollo contempla esfuerzos sustantivos en mejorar la educación, la respuesta no es poner más PC. La respuesta es qué voy a hacer con las tecnologías para mejorar la educación y cómo. Que no es una respuesta fácil, porque lo que nos ocurre muchas veces es que la respuesta fácil es comprar infraestructura. O sea, los PCs hoy día se compran en el supermercado. Pero dotar de objetos de aprendizaje para mejorar el ciclo educativo, eso no se compra en el supermercado. Requiere de más tiempo, de más esfuerzo. Probablemente me voy a equivocar. Voy a tener que hacer varios intentos. O sea, hay un tema de innovación, que en el sector público no es fácil la innovación, porque los errores se pagan muy caro. Y la innovación lleva errores, siempre. Hay cosas que no van a fallar, que van a fallar y otras que no. Y habitualmente la relación entre las que fallan y las que no, es una relación de uno a varios. Entonces, pero como cuesta caro fallar en el mundo público, porque salen los diarios, es preferible irse por el camino fácil. Y el camino fácil es comprar PC. Institucionalidad estable, y eso lo vinculo con el siguiente punto, modelo de gobierno.
uno de las grandes falencias que tiene el desarrollo digital en nuestros países es que cambia la administración y cambia la estructura de gobierno de esa agenda. Ah, no, esto ya no va a estar en la presidencia, va a estar en telecomunicaciones. Ah, no, no va a estar en telecomunicaciones, va a estar en economía. Ah, no. Bueno, el ejemplo que yo planteé aquí, Uruguay. Uruguay tiene una agencia que partió el año, si mal no recuerdo, 2006. Yo conozco a su director. Él es el mismo que está hoy día. Bueno, eso muestra los resultados. Han pasado 3 gobiernos y el director de la agencia encargada de la digitalización de Uruguay es el mismo, la misma persona. Mientras que en nuestros países, en el caso de Chile, yo la otra vez conté, deben haber como 15 personas que han pasado por el cargo. Y en los que son más estables, se mantienen durante una administración, pero cambia la administración y cambia la persona. Entonces, aquí hay un desafío importante de cómo darle a esto una mirada de largo plazo y cómo uno establece una política pública en la cual no estemos descubriendo la pólvora, en el caso de ustedes cada 6 años, en el caso nuestro cada 4. Otra cosa y lamento que parece que se fue la persona de la MITI, que es los roles claros de actores públicos y privados. ¿Por qué digo roles claros? Porque es muy común que cuando uno está por el lado del Estado, el mundo de las empresas le dicen, ¿y ustedes por qué no han hecho esto? Yo me acuerdo cuando yo estuve en este cargo, llegaban las asociaciones gremiales y me decían, no han hecho esto. Y me dan ganas de responderle, ¿y ustedes no han hecho esto otro? Si esta es una agenda país. Y por eso es que hay que romper ese circuito, porque si no, igual sigue siendo una agenda del gobierno. Si este es el gobierno, que lo hagan ellos. ¿Qué tiene que hacer el privado? ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil? ¿Qué tiene que hacer el Estado? En sus distintos niveles. Y cuando digo que tiene que hacer, es que después haya rendición de cuentas de eso. ¿Lo hizo o no lo hizo? Porque finalmente el único que paga los costos de no haberlo hecho es el que estaba en el Estado. Entonces aquí también hay un desafío importante. Y finalmente, tenemos que romper este circuito de las agendas como producto. Si lo importante no es tener el librito, que esté en una web o sea un librito, si el librito da lo mismo. Si puede ser anotado en una servilleta. Lo importante es ejecutarlo, implementarlo. Entonces, ¿cómo pasamos del diseño del librito, en que nos juntamos durante un año, la academia, la sociedad civil, todos opinan y sacamos el librito? Y uno dice, es que como que ya, estamos listos. Entonces, 3 años después, siguiente librito, y te vuelven a invitar a los mismos. Y sale otro librito con un logo distinto, se le cambian los años, las cosas que se dicen son más o menos las mismas. Pero tenemos que pasar del librito a la ejecución de esos proyectos, que eso es lo importante. Siguiente, por favor. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos para adelante? Siguiente. Bueno, hay un cambio de contexto y quiero mostrar algunas imágenes que representan eso. El primer cambio de contexto obvio aquí es que hay cambio de administración. No solo en el nivel más alto del país, sino que también de las personas que van a estar encargadas de este tema. Entonces, lo primero que uno debiera preguntarle, ¿y usted de nuevo va a descubrir la pólvora? ¿O va a usar algo de lo que ya hay? Entonces, yo creo que ese es un buen test de la blancura. ¿Cuánto de lo que hay sirve? Y da lo mismo que lo haya hecho quien estaba antes en el cargo. Entonces, este es el primer elemento contexto. Segundo elemento contexto. Siguiente. El tema de la confianza en las instituciones. Y este no es un problema solo de México, es en toda la región.
la pérdida de confianza en las instituciones y en particular en las instituciones públicas. Yo no tengo una respuesta a cómo se resuelve, pero yo creo que es importante a la hora que uno diseña política pública tenerlo considerado esto. Porque otra cosa que ha pasado, y me acordé ahora que veo a Rodrigo, que con los temas de transparencia, México fue un champion cuando partió, si todos le copiamos la ley que tenía México en ese minuto. Todo Centroamérica, todo Latinoamérica completa, si fue la primera. Pero uno mira después de años de la ley de la operacionalización, y no solo en México, en distintos países, ¿cuánto ha impactado esto en mayor credibilidad en las instituciones públicas? Y ha sido cero. O sea, tenemos todo un esfuerzo, tú dabas los números de cuánto se ha gastado en la institucionalidad, yo lo conocí en su época como IFAI, ahora entiendo que se llama INAI, y si uno suma la plata que se ha gastado en todo esto, uno de los objetivos era del acceso a la información pública, de la transparencia, era tener mayor credibilidad en el aparato del Estado, y tenemos menos. Entonces, si esto fuera una empresa, la habríamos cerrado qué rato, po. Entonces aquí también hay un desafío. Y yo creo que las tecnologías sí apoyan a mejorar la credibilidad siempre que se usen bien. Siguiente, por favor. Otro elemento de contexto. Las personas, los ciudadanos ya se cabrearon. O sea, están más empoderados y tienen sus redes sociales y si no les gusta algo lo dicen, lo gritan, lo expresan de manera fuerte, lo hacen ver. Por lo tanto, ya no es ese ciudadano que uno le puede pasar cualquier cosa y listo, ya cumplí. Entonces, y cada vez van a estar más empoderados. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta hacer un sitio en WordPress para denostar al Estado? Cero, po. El tiempo que se gasta en escribirlo nomás. Y eso va a ser cada vez más amplio. Y uno ve sitios, yo le hago este ejercicio a mis alumnos en Chile, que analicen sitios del gobierno central en Chile. Y uno ve los sitios de los ministerios y está la foto del ministro, del subsecretario, de la última inauguración de no sé dónde, del corte de cinta en tal parte. Y dice, ¿y a alguien le importará esto? Y la verdad es que no, po. Ustedes cuando entran a su banco a hacer una transferencia o consultar fondos, ¿miran el organigrama del banco? ¿O leen la misión y la visión del banco? ¿Les importa cuál es la visión del Banco Santander o la misión del Banco Bancomer o cual sea? No, pues nada. Me interesa que me den el servicio. Entonces, ¿cómo congeniamos esta lógica política de mostrarse en el sitio web versus los servicios que yo quiero como persona, como ciudadano? Y si ustedes recorren los sitios web, está lleno de esto. Y todas las noticias son la última inauguración de no sé dónde, la conferencia en tal parte, la reunión con tal o cual. Y por ahí hay un botoncito chiquitito que dice servicios. Que después uno lo pincha adentro y la información que hay ahí es distinta a la que te dicen cuando vas a una oficina. O sitio de construcción. Hagan el siguiente ejercicio, yo lo he hecho en varios países, pero si tienen tiempo un día, manden una pregunta a un servicio público, hacen la misma pregunta por mail, por teléfono y presencial. ¿Qué cree usted que va a pasar? Todas distintas, pues. ¿Cuántos papeles necesitan? Mire, 3. Mail, 4. Presencial no necesita ninguno. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se ha mencionado también, y yo entiendo que es un problema, pero que se ha ido reduciendo, y me refiero a la brecha digital. Tú lo decías, digamos, en que en ciertos estados hay poca cobertura, pero yo diría que eso se va a ir mejorando en el tiempo. Y el desafío es, porque uno podría decir, no, me siento a esperar a que haya cobertura total y ahí empiezo a hacer cosas. Esto es como los caminos, o sea,
ya, me voy a comprar un auto cuando todo esté pavimentado. Entonces, claro, el desafío es cómo hago que se suban las personas a este espacio. Ahora, las personas se suben en su mayoría, pero porque hoy día las tecnologías están en todas partes. ¿Cuántos de ustedes leyeron el manual de esto antes de empezar a usarlo? ¿Alguno leyó el manual? ¿O sabe si existe al menos el manual? ¿Cuántos de ustedes leyeron el manual de cómo se usa Facebook? Entonces, las personas, de alguna manera, esto ya empieza a estar más incorporado. Hay un video muy bonito, un poquito antiguo eso sí, pero muy bonito, de que sale el Papa, el anterior, en que le están regalando una tablet. Entonces está el Papa y están los dos, hay dos videos que están pegados uno al lado del otro. A un lado aparece un niño con una tablet, un papá le está regalando a un niño muy chiquitito una tablet, y al otro lado está el Papa, unos cardenales le están explicando cómo se... Entonces los cardenales están, 5 cardenales explicándole cómo se usa y el otro video, uno ve a un niño jugando que el papá le trata de explicar, le dice, sale, sale. O sea, en el fondo las nuevas generaciones también, esto ya viene más incorporado. Entonces, yo creo que, yo creo que hay que ser cuidadoso efectivamente cuando tienes ese tipo de brecha, ver cómo llegar a esos sectores, a través de esfuerzos colectivos, a través de alianzas público-privadas. Siguiente, por favor. Otra cosa que está pasando en el Estado es que nos estamos moviendo del mundo de las transacciones al mundo de las conversaciones. ¿A qué me refiero? Hasta hace algunos años atrás, lo que el Estado buscaba era digitalizar cosas, trámites. No sé, ustedes mencionaron el acta de nacimiento, la declaración de impuestos, pero cada vez más están apareciendo otro tipo de interacciones que son interacciones no transaccionales, no en el sentido que quiero pedir un certificado o hacer una declaración, sino que quiero interactuar con una autoridad, quiero discutir, por ejemplo, un proyecto de ley, quiero participar en algo. Entonces, esta lógica muy transaccional ha ido perdiendo fuerza y cada vez se hace más presente esta lógica conversacional, y ahí aparecen las redes sociales. Entonces, uno le dice, por ejemplo, a los servicios públicos que tienen redes sociales, dice, oye, si yo hago una consulta por Twitter, ¿me contestan o no? Y te dicen, no. Bueno, ¿y para qué lo tienes entonces? No, es que es para contar lo que hacemos, es que Twitter va para allá y para acá. O sea, no solo quiero que me cuentes lo que tú haces o lo que quieres contar, sino que quiero que me respondas también. Y si no tienes esa capacidad, mejor cierra el Twitter. Entonces, yo creo que también aquí hay un cambio en el cual se plantea esta presión al mismo Estado, y que no es fácil la respuesta, porque las autoridades te dicen, pero ok, ¿y los contesto todos? ¿Contesto algunos? Pues si son todos pueden ser muchos miles. Pero al menos hay que reflexionar en torno al tema y tener una política clara. Siguiente, por favor. Mundo móvil. Ya hace ya un buen rato que el tráfico móvil es mayor que el tráfico fijo. Entonces, si yo soy un servicio público que estoy haciendo un sitio web que no se ve en mi telefonito, porque las letras tengo que hacerle así, moverlo para allá y moverlo para acá, y trato de hacer algo y se me agranda, se me achica, a estas alturas del partido, claro, estos típicos sitios que uno tiene que... ¿Dónde estaba el botón? Estaba abajo a la derecha. Entonces, tengo que subir, agrandar, para leer las letritas. Pero aparece otra complejidad, que es la complejidad de, ok, hago un buen sitio que se vea en el mundo móvil, o más bien hago una app. Y si hago una app, esa app va a estar en repositorios de privados, en la Apple Store o en Google Play. Y ellos me pueden decir, no, tu app no. Y yo soy el Estado de México, ¿por qué no?
entonces en el fondo te aparece un intermediario. Porque nadie está dispuesto, o pocas personas están dispuestos a instalar una app que no sea de alguno de esos dos sitios. Entonces, ¿cuánto de mis servicios los llevo a una app? Porque también aquí hay como un cambio del paradigma del uso del móvil. Hasta hace no mucho tiempo atrás, nosotros no estábamos disponibles a hacer una transferencia de fondos en el móvil. Uno consultaba el saldo, porque no, transferencia de fondos, no, pues eso es más peligroso. Entonces, mejor no hago una transferencia de fondos. Bueno, lo que ha pasado en los últimos años es que la transferencia de fondos mayoritariamente se hace en el mundo móvil. Y cada vez va a ser más. Entonces aquí aparece un interrogante en torno a mis servicios como Estado. Siguiente, por favor. ¿Y cómo esto uno lo hace con los servidores públicos y no en contra de los servidores públicos? Que muchas veces en este proceso de digitalización ven una amenaza. Razonable o no, pero ven una amenaza. Y aquí aparece el tema de la gestión del cambio. Este certificado que yo entregaba y yo timbraba ahora se entrega por la web. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y hay que hacerse cargo de eso. Y por ejemplo, hay temas como capacitación, habilitación de nuevas competencias, etc. Siguiente, por favor. Y finalmente, ¿cómo lo que hay detrás son ciudadanos, son personas con distintas necesidades? Y lo digo porque habitualmente el Estado ha construido su interacción con los ciudadanos con una lógica de yo proveo esto, me da lo mismo si tú lo necesitas. Estamos llenos de certificados que el Estado emite porque alguien más en el Estado lo pide. Entonces, una persona lo que necesita, por ejemplo, y déjeme graficarlo con un ejemplo. Una persona lo que necesita es, por ejemplo, un subsidio habitacional. ¿En qué transforma eso el Estado? En un certificado de renta, en un certificado de nacimiento, en un certificado de no sé qué. En 15 certificados, que los puede sacar presenciales o por la web. Pero la necesidad de esa persona es otra. Es un subsidio habitacional. No es la suma de 15 certificados. ¿Quiénes de ustedes, estos certificados de nacimiento que mencionaban, quiénes de ustedes han sacado esos certificados para colgarlos en su casa, en un cuadro? ¿Alguno de ustedes lo tiene colgado en su casa? Este es mi certificado de nacimiento, así con un marco dorado. Los únicos certificados que tienen valor per se, como producto, son los certificados de títulos, o académicos, o de cursos. Pero un certificado de nacimiento no tiene valor. Si el único valor que tiene es porque alguien lo pidió, si no, no yo. Entonces, si el Estado estuviera interconectado, ¿qué creen ustedes que pasaría con los certificados? Desaparecen. Desaparecen. Si resulta que yo voy a tu servicio público y tú me pides un certificado de nacimiento y yo tengo que ir a tu servicio público a pedir esto, si tú hablan los dos y yo los autorizo a que intercambien la información, el producto certificado deja de existir y no seguimos digitalizando la burocracia. Siguiente, por favor. Y todo esto ha pasado en muy poco tiempo. Esas dos fotos son en el mismo lugar, con 8 años de distancia, la elección de dos papas. Miren la diferencia. Entonces, esto no solo había un cambio de contexto muy significativo, sino que ha sido en un periodo muy corto de tiempo. Y al Estado es una maquinaria lenta y le cuesta moverse. Pero los tiempos, que ahí son 8 años, cada vez van a ser menos. Siguiente, por favor. ¿Y qué se nos viene por delante? Siguiente. ¿Cómo estoy con los tiempos? Ya. Transformación digital. Un concepto que alguien dijo por ahí está de moda, es la nueva buzzword.
A mí una definición que me gusta es esa que está ahí, que es la capacidad de establecer instituciones en las que sus estructuras organizacionales, operacionales y tecnológicas fomentan la evolución y la colaboración. Debiera haber destacado la segunda palabra, colaboración. O sea, una organización que se transforma digitalmente es que está mirando lo que ocurre en su contexto, está mirando qué es lo que necesitan las personas a las cuales tiene que servir y de qué manera les puede dar el mejor servicio. Sea esto con un abaco o con un supercomputador. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha evolucionado la digitalización del Estado? Y yo he identificado básicamente 4 generaciones en que los estados se fueron modernizando desde, como uno diría, desde la cocina hacia la ventanilla. Lo primero fue cambiar los PCs o agregar mayor cantidad de equipo, mejorar su infraestructura interna. Después empezaron los primeros atisbos de mejorar sus procesos. En los años, a mediados de los 2000, empiezan a aparecer los primeros sitios web transaccionales, en que aquí jugaron un papel muy importante las administraciones tributarias de los países y compras públicas, como 2 motores de impulso de la digitalización del Estado. Una 4ª generación en que ya aparece todo el mundo en las redes sociales, la web 2.0, y hoy día estamos en un punto en el cual hay otros paradigmas. El paradigma de la inteligencia artificial y qué vamos a hacer con todos esos datos, cómo los vamos a regular, ya se ha mencionado. Un desafío que tienen los estados es cómo compatibilizar los mecanismos de regulación que tienen, porque tienen tiempos lentos, versus el avance de la tecnología. El ejemplo más claro de esto es todas las vueltas que se han dado los estados para regular Uber. Si había que regularlo o no había que regularlo, cómo regularlo. Países que todavía no se regulan. En Chile se está discutiendo una ley, que además es una ley, déjenme decirlo, bastante pobrecita, digamos. Porque estamos con la lógica de regular a la manera antigua. Y ahí no solo aparece Uber, está Airbnb, está el mundo de los casinos digitales. Yo acabo de terminar un estudio en Chile para la Superintendencia de Casinos. La Superintendencia de Casinos es un organismo, el organismo regulador de los casinos, y que tiene una ley que data del 2005. Bueno, ese mismo año, el 2005, los ingleses estaban regulando los casinos online, el mismo año que nosotros estábamos regulando los casinos físicos. Y que la ley dice, además es muy bonito, porque dice, un casino es un edificio que tal cosa, que opera entre tal hora y tal hora. Uno dice, a ver, pero esta cuestión no me cuadra. Te vas a la internet y entre tal hora y tal hora se acaba, el edificio se acaba. Además tiene otra cosa muy bonita, la normativa chilena es que no pueden haber más de tantos casinos por ciudad. ¿Y qué es una ciudad en internet? Y así ejemplos como ese hay muchos. Entonces, el punto aquí es cómo el Estado se prepara para estos nuevos espacios de discusión, en torno a los datos, en torno a la inteligencia artificial, en torno a la protección de la privacidad de las personas, etc. Bueno, hay un estudio bien interesante de Deloitte University, en que se le preguntó se hizo en muchos países, como en 70 países, y es un estudio de bastante cobertura, tanto mundo privado como público, pero se les hicieron varias preguntas a funcionarios públicos de alto rango y de rango medio, en el cual lo primero que se les preguntaba era el grado de disrupción que representan las tecnologías digitales para el sector público. Y si ustedes suman ahí muy significativo, moderado, pequeño, dejando fuera ninguno y no lo sé, el 76% que dice que va a tener un impacto de mayor o menor envergadura. Y lo segundo es cuál va a ser el nivel de ese impacto. Y el 96% piensa que va a tener un impacto.
Y si uno lo reduce al moderado y muy significativo, estamos hablando de más del 70%. O sea, estos cambios que estamos viendo sí van a tener un impacto. Y lo que no podemos hacer es cerrar la vista. O sea, ¿cómo el Estado se va a hacer cargo de esto? Siguiente, por favor. Algunas de las dimensiones críticas respecto de esta transformación, y que son probablemente, más que dimensiones críticas, desafíos que hay en distintos ámbitos. En el ámbito de las personas, el nivel de competencias digitales. O sea, hay que desarrollar mayores niveles de competencias digitales. Liderazgo para avanzar en procesos. Probablemente yo les mencionaba hace un rato atrás dos instituciones que además se repiten en casi todos los países que marcaron el liderazgo de la digitalización de los estados son las administraciones tributarias y las compras públicas, que además tuvieron que romper con un paradigma que había instalado. En el caso de las administraciones tributarias, en muchos países que se digitalizaron de manera bastante profunda, ¿quiénes creen ustedes que eran los que estaban más en contra de eso? ¿Y quiénes son los que hoy día están más felices con eso? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? Los contadores. Al comienzo decían, esto me va a quitar mi trabajo. Porque en realidad el contribuyente va a hacer su declaración directa y no va a necesitar de un. Bueno, igual lo necesita. Y su trabajo es más fácil. El otro ejemplo que les daba, compras públicas. Hace algunos años el Banco Interamericano me pidió que hiciera un estudio del impacto de las plataformas de compras públicas respecto a la pequeña y mediana empresa. Y el impacto ha sido tremendo. Positivo, no negativo. Y cuando se empiezan a instalar estos sistemas de compras públicas, lo que decían muchas de las asociaciones gremiales de pequeños empresarios es que esto iba a matar a la pequeña industria, a la pequeña empresa. Porque solo iban a ser las grandes empresas las que iban a venderle al Estado. Bueno, la evidencia ha demostrado lo contrario, al menos en 7 países de la región. No solo ha demostrado lo contrario, en algunos países en el cual si uno mide la participación de la pequeña y mediana empresa en la economía versus la participación en el mercado de las compras públicas, se duplica. Es decir, el mercado de las compras públicas es más democrático económicamente que la economía en su conjunto. Entonces, si uno se hubiera quedado con esa primera idea de que esto iba a afectar, probablemente mejor no lo hagamos. Procesos de innovación y colaboración como eje para la modernización. Colaboración intra-institución y hacia afuera. Una de las cosas que más nos cuesta en los estados es colaborar entre instituciones. Una demostración de esto es, por ejemplo, los temas de intercambio de datos. ¿Por qué nos cuesta tanto intercambiar los datos? Con todas las precauciones que haya que tener, de seguridad, de protección del individuo. ¿Por qué? Porque yo quiero que me lo pidan el dato, po. Si nosotros estamos intercambiando datos, ya no me lo tienen que pedir. Perdí poder. Yo no tengo ningún problema en pasarte los datos, pero pídemelos. Entonces, el tema de colaboración, de no entender finalmente que el Estado se debe a las personas y a entregarles un mejor servicio, y no el servicio que doy yo, esa cadena de servicios. Involucramiento del ciudadano, co-creación. Hay proyectos muy bonitos de co-creación, incluso de coproducción de servicios. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que se llama Adopta un grifo, en la ciudad de Boston. Y están todos los grifos en un sitio web. Entonces las personas de un barrio pueden adoptar y lo pueden pintar, le ponen sombrero, de estos grifos de calle. Lo mantienen limpio, funciona cuando llegan los bomberos.
Y el Estado se sacó encima un trabajo. Modelos de contratación pública, ya lo mencioné. Siguiente, por favor. No, esta no voy a alcanzar a revisar. No, básicamente, muy rápido, es que en cada una de estas etapas de transformación digital, y si uno mira en qué está basada la estrategia, el liderazgo, desarrollo de la fuerza laboral, foco en el usuario, cultura, uno podría hacer una suerte de evaluación de dónde está mi institución. Y si se fijan, quiero centrarme en una, foco en el usuario. Cuando estoy recién partiendo con estos procesos de cambio, el foco en el ciudadano es inexistente. Yo estoy digitalizando actas de nacimiento. ¿Le sirven a las personas? A lo mismo, yo estoy haciendo eso. Y en el nivel maduro es central para la transformación. Yo hablo con mis usuarios y le pregunto qué es lo que necesitan. ¿Para qué necesitan ese certificado? Siguiente, por favor. ¿Y dónde poner los énfasis de este proceso transformador? ¿Lo quiero poner en reducción de costos? ¿Lo quiero poner en reducciones de tiempo? ¿En mejorar la percepción respecto de esos servicios por parte de las personas? ¿En dónde? No me digan en las tres, porque en una voy a tener que poner énfasis. Es probable que las otras también se mejoren, pero una tiene que ser mi foco. Siguiente, por favor. Dale una más. Dos más. Bueno, yo les había mencionado esto del ciudadano. En general, cuando uno mira los trámites que tiene el Estado, presenciales o digitales, tienen una lógica de silo. Yo tengo este trámite, yo produzco actas de nacimiento. ¿Para qué? No sé, me las piden. Y ahora ya no las produzco en papel, ahora las produzco en mi sitio web. Así que soy moderno. Así piensa el Estado, de arriba hacia abajo. Pero las personas piensan así, porque en realidad lo que necesita esa persona es esos tres trámites en esos tres servicios públicos. Y aquí quiero instalar el concepto de metatrámite, o trámite encadenado se llama en algunas partes. El ejemplo que yo les daba, esa persona lo que quiere es un subsidio habitacional. No trámite 1, trámite 2, trámite 3. Siguiente. ¿Qué otro foco tiene que tener esta transformación? Multicanalidad. Múltiples canales. No sirve solo la web, porque como les mencionaba, hay distintos tipos de usuarios y hay distintos tipos de interacciones con el Estado. Déjenme mencionarles un ejemplo. ¿Dónde fue? Esto fue en Chile. Se digitalizó todo un sistema de pensiones a los adultos mayores, y que se podían conectar a un sitio web y ahí podían decir que se lo transfirieran a un banco o podían ir a cobrarlo en alguna parte. Y empezaron a medir cuántas personas lo usaban. Pocas. Y después cuando le preguntaron a las personas y le decían, ¿y por qué usted no usa el sitio web? Y ese adulto mayor iba una vez al mes a ese servicio público, se encontraba con sus amigos, sacaba su cheque y se iba a tomar un café afuera. Entonces, lo que decía esa persona es que si me lo ponen en la web, ya no veo a mis amigos. Entonces, aquí hay que pensar también, y por eso digo que uno no puede eliminar canales. Uno puede privilegiar uno por el otro, pero no puede eliminar canales. Porque además las interacciones con el Estado tienen, ya hay un estudio canadiense de Service Canada muy bueno, en el cual demuestra que el 70% de las interacciones con el Estado son multicanal. Y cuando digo multicanal, si yo quiero hacer un trámite, lo primero que, ¿en dónde lo tengo que hacer? En tal parte ya. Me meto al sitio web, veo si se puede hacer en el sitio web o no. Llamo por teléfono para saber dónde están las oficinas. Voy a la oficina. O sea, habitualmente voy a estar al menos moviéndome en dos canales. Ahora, el desafío que uno tiene ahí es que la respuesta sea consistente.
Y de hecho, lo que han hecho los canadienses con su modelo Service Canada es que el sitio web que usa la persona que te atiende en la ventanilla es exactamente el mismo que tú usas en tu casa. No hay el sitio web de los funcionarios y el sitio web de las personas. ¿Y por qué? Porque si los datos están malos o la información está mala en un punto. Pero si en un punto dice A y en el otro dice B, uno dice, ¿cuál será el correcto? Y cuando yo lo arreglo en un solo lugar. Entonces, y la otra cosa que las personas esperan de esta interacción con el Estado es predictibilidad. No esperan rapidez, esperan predictibilidad. Porque si yo sé que un trámite se demora un mes, me planifico para un mes. Y no tengo que estar llamando la última semana de ese mes para que me digan, no está listo todavía, venga la siguiente semana, y así pues. No, dígame cuándo va a estar listo. Y cumpla su promesa, pues si me dijo un mes, un mes. Y si por alguna razón no me lo puede tener en un mes, usted me avisa, pues. Y yo no tengo que ir a preguntarle a su ventanilla. Si es re fácil, pues, se puede mandar un mail. Pues. O mandar un mensaje de texto. Siguiente, por favor. Algunos países han planteado, y esto como digo hay que sensibilizarlo respecto de niveles de cobertura, lo que han llamado Digital by Default o digital preferente, que es potenciar el canal digital, sobre todo por un tema de reducción de costos. Por temas de reducción de costos, porque en varios estudios se ha demostrado que la relación de costos entre un trámite online versus un trámite presencial, la relación es más o menos de 1 a 10 en términos de costo. Y por lo tanto, en algunos países se ha incentivado, sobre todo aquellos trámites que son muy masivos y que son muy simples de digitalizar. Siguiente, por favor. Usabilidad y accesibilidad. Aquí mostré algunos ejemplos. Este es es como una suerte de ranking que se hace en Estados Unidos que se llama The Best of the Web, en que tiene varias categorías y una de las categorías es el sector público. Y aquí presento los que han estado en los primeros 5 lugares en los últimos años. ¿Y qué les llama la atención de estos sitios? Eso, ahí está el estado hay uno que el de Hawái, está el de Colorado, el de Michigan. Sí, a la Google. Y si se fijan en ninguno, hay foto del gobernador. Ni organigrama, ni la misión, ni la visión, ni nada de eso. Son sitios pensados en los usuarios finales, a quienes se deben esas autoridades y esa institución. Y claro, uno dice, cuando uno empieza a mirar estos sitios y mira los sitios de las distintas instituciones públicas, son bien distintos. Son bien distintos. Siguiente, por favor. Y finalmente, yo les mencionaba esto de la co-creación y la coproducción de servicios cada vez más, ya sea porque pueden acceder a la data. Déjenme darles un ejemplo de coproducción de servicios públicos. Si uno disponibilizara los datos de accidentes de tránsito y alguien se los regalara a Waze, ¿qué cree usted que pasaría? Imagínense que ustedes van en su auto, llegan a una esquina y en esa esquina Waze les dice, ojo, esta es una esquina peligrosa. ¿Qué cree usted que pasaría? Sí, seguramente vas a pasar más despacio. Y consecuencia de eso es que se va a reducir la tasa de accidentabilidad. Y uno dice, ¿por qué no se lo entregan? Ese tipo de ejercicios son, por ejemplo, coproducción de servicios públicos.
en el cual yo disponibilizo parte o le entrego una parte del servicio a la sociedad civil, a la academia, a un conjunto de privados, lo que sea. Como digo, con todos los cuidados que hay que tener. ¿Por qué tenemos tanto temor a entregar los datos? En Inglaterra existe un modelo de licenciamiento que se llama Open Government License. Ese modelo de licenciamiento de los datos es que yo puedo hacer prácticamente lo que quiera. Incluso puedo montar un negocio con esos datos. Cuando uno dice negocio en América Latina, la gente se pone como nerviosa, así. No, pero esos son del Estado. Pero si no son del Estado. Cuando ustedes le hacen una encuesta o le piden un dato, ¿de quién es ese dato? De las personas, finalmente. Entonces, como digo, insisto, con los cuidados que hay que tener. Pero ¿por qué no? Si un tercero genera valor privado a partir de esos datos, ¿por qué no? Si están disponibles para varios. Uno podría hacerlo con fines de lucro y otros que no. Entonces, ahí, en la medida que disponibilicemos este volumen de datos, que cada vez es más grande, vamos a tener mayor valor público y mayor valor privado. Siguiente. Algunas preguntas, no alcanzamos a recorrerlas todas, pero básicamente quiero quedarme con dos cosas. Uno es la pregunta 2 y la 3. ¿Cómo pueden los ciudadanos y usuarios de los servicios ser parte de nuestro proceso de transformación? ¿Cómo los incorporamos a redefinir el proceso? ¿Y cómo transformamos la cultura? Y yo creo que aquí hay un desafío por delante muy grande, porque si no la sociedad nos va a pasar por encima. Siguiente, creo que era esta la última. La invitación es a pensar fuera de la caja y no seguir digitalizando servicios que no necesariamente generan valor. Siguiente. Por lo tanto, hay que desafiar un poquito la tradición. Y sí, esto toma tiempo, me voy a equivocar en el camino, voy a tener algunas ideas que no van a funcionar, otras que sí. Y yo creo que hay que tener este es como un camino sin retorno, porque como digo, tanto ha cambiado la sociedad y nuestro contexto, lo que veíamos hace un rato atrás, que no me puedo quedar cruzado de brazos. Y por lo menos tengo que tomar decisiones a moverme a este proceso transformador. Gracias. No sé si hay preguntas. Sí, tenemos preguntas del público. Bueno, no se vale, Pisanti está haciendo preguntas. Voy a hacer un subrayado kafkiano en 30 segundos. Yo coincido con Alejandro Barros, a quien admiro muchísimo, en la necesidad de ver estas cosas de manera integral. Uno de los grandes ejemplos es el de que el Estado no te pida información que provee el Estado, que produce el Estado. Entonces, por ejemplo, si te van a contratar en la Secretaría de Medio Ambiente, te van a pedir tu título profesional y te van a pedir tu certificado de no inhabilitación, es decir, que no haya sido penalizado. Y eso se ha ido avanzando con los sistemas en el gobierno. Ahora, nuestra ley de protección de datos hace que no lo puedas hacer, porque tú no le diste autorización explícita a la Secretaría de Educación de compartir la información de tu cédula profesional y no le diste permiso explícito a la Secretaría de la Función Pública de compartir tu información de no inhabilitación. Ahora tienen que firmar acuerdos bilaterales entre todas o inventarnos algo. Este es para la agenda digital de los siguientes años. Muchas gracias. ¿Alguien más? Carlos, por allá. Gracias. Solamente para pedirte tu opinión, aunque más o menos ya lo mencionaste en tus presentaciones. El caso particular de México, existe en la agenda
al menos como la tenemos hasta ahora, está integrada por varias actividades que a su vez son desarrolladas por al menos 7 entidades del gobierno. Así hemos trabajado, se ha tratado de impulsar muchas veces el concepto que tú mencionabas, por ejemplo, con Uruguay, si no me equivoco, donde hay una sola entidad, una agencia independiente de gobierno que tendría 2 objetivos. Primero, ser totalmente independiente del gobierno y los ciclos políticos para enfocarse en objetivos a muy largo plazo. Y el segundo, pues tener la capacidad de interacción, de preferencia a nivel nacional, efectivamente, no para un gobierno digital, sino para un Estado digital. ¿Podrías darme algún comentario cómo movernos hacia allá y si realmente crees que valga la pena el esfuerzo? Porque muy posiblemente, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en las últimas administraciones, creo que también ya se mencionó en algunas de las pláticas, aquí lo que se pelea es el poder. Entonces, cada uno quiere tener cierto poder y muy difícilmente lo van a soltar ahorita. Bueno, en algún momento, posiblemente en este momento que estamos haciendo el cambio de administración, pueda ser el mejor momento cuando las demás entidades no se han afianzado con ese poder, a lo mejor todavía no lo sienten y se lo pueden sacar fácilmente. ¿Qué consejos nos podrías dar? Había otra pregunta por allá como para contestarle. Aprovechar de… Priscila. Más que nada es un comentario. Digo, yo no sé mucho de tecnología, es la primera vez que vengo a un foro de agenda digital, pero a mí me ha parecido como muy relevante esta parte de la formación de la agenda pública, especialmente como que esta parte que retomas como del ciclo de política pública, ¿no? Que creo que es fundamental y justo para este tipo de foros, porque yo ahorita que he escuchado como varias ponencias, siento que todos estamos como divagando en diferentes temas que nos incumben por nuestro propio interés, pero justo no hay un seguimiento, ni siquiera hay un diagnóstico o evaluación sobre la agenda digital aquí en México, ¿no? O sea, yo no he encontrado ese tipo de evaluación, qué cosas tendríamos que cambiar, qué cosas se tendrían que modificar, y entonces a mí me resulta como muy importante que tú como resaltes esta cuestión de que sí es relevante retomar, ¿no?, esta agenda y tratar de construir, pero no solamente como que desde la perspectiva de gobierno, ¿no?, sino que también desde la perspectiva de muchos actores, incluyendo a las ciudadanos o ciudadanas que igual ni siquiera sabemos que existe esto, pero sabemos que es como muy relevante incorporarlo, ¿no? Y también esta parte de organizaciones civiles que igual podrían o no estar como interesadas en este tema, ¿no? O sea, había escuchado una ponente que hablaba sobre la igualdad sustantiva y creo que es un tema muy relevante como esta parte de la perspectiva de género dentro de la misma agenda digital, como una parte también transversal sería la ciberseguridad, ¿no?, como esta parte. Y también yo creo que sería relevante retomar como estas experiencias, ¿no?, de otros países y recientemente como de la misma participación que ha dado México dentro de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, como todas estas cuestiones que México está involucrado en esta parte de agendas digitales y que también está como esta visión de derechos humanos dentro de la agenda digital. Creo que hay muchos temas que hay que abordar y no solamente por el cambio de gobierno, sino porque el mismo contexto nos está dando, ¿no? Y es un contexto que está emergiendo, que es urgente, que podamos abordarlo. Me parece que sería muy bueno darle como seguimiento a este tipo de foros que pudieran involucrarse mucho más actores, no sé si haya gente de Google o de empresas privadas, pero también como de organizaciones civiles para que también como expusieran estos temas que están siendo relevantes y que están emergiendo en México, ¿no? O sea, no solamente la parte de inteligencia artificial, que yo no tenía ni idea de estas cosas, ¿no? Pero que sí es importante que se informe a la ciudadanía porque de verdad que igual está ahí la información, pero no tenemos como toda esta información de conceptos tan amplios y tan diversos y tan complejos que igual como para nosotros no es fácil, ¿no?, como digerirlo.
Por eso como la importancia de que tú nos hayas explicado como toda esta parte del proceso, cuáles son como los retos también que México tendría que apoyar o tendría que estar abordando para tratar este tipo de agendas, ¿no? Y no solamente dejar esta agenda, o más bien no empezar de cero, ¿no? Esto no es una agenda porque ahora ya cambiamos de gobierno, sino que más bien cómo le damos seguimiento a otras agendas, cómo le damos seguimiento a las perspectivas, cómo incorporamos a los expertos, a los académicos, a toda esta gente que está involucrada en todo esto y que podamos darle seguimiento, pero que también no nos dé miedo evaluar, ¿no? La evaluación es muy importante dentro de esto y si salen cosas malas, pues saldrán, ¿no? Y si hay cosas buenas también saldrán, no pasa nada. O sea, a veces creo que es bueno como mirar esa parte, es bueno como también retroalimentarnos, ¿no? Y también vernos como en el espejo y saber si efectivamente o no están funcionando este tipo de cosas, ¿no? Y qué tendríamos que cambiar y sobre todo porque también hay una agenda internacional que se está moviendo muy fuerte y sí tenemos, o sea, creo que no solamente México como gobierno, sino como todo, en general todos, tendríamos que tener la capacidad para abordarlo y también para ver de qué manera esto también nos puede como ayudar a estar a este como nivel, ¿no? No es una cuestión de competencia, pero es una cuestión también de accesibilidad para todos que estemos como integrados en esto, ¿no? Pero muchas gracias y felicidades por tu ponencia. Muchas gracias. A ver, quiero hacer un par de comentarios. Lo primero a lo que decía Alejandro Pisanti, que claro, el Estado pide cosas que ya tienen su poder, pero no solo la pide una institución respecto de otra. A veces en una misma institución no les ha pasado que uno llega a una ventanilla y se acerca y le dice, no, tiene que ir a la siguiente ventanilla a pedir allá. Y dice, pero ¿por qué no se lo pide usted por detrás? Y yo le autorizo, pídaselo usted. La misma institución. Respecto de lo que preguntaba Carlos de la institucionalidad. A ver, yo creo que es difícil dar un modelo único, porque los países tienen estructuras institucionales, es distinto un país que tiene estructura federativa de uno que no la tiene. Entonces, hay que congeniar, digamos, esos temas. Pero dicho eso, si uno mira en la región, al que mejor le ha ido es el que tiene una institucionalidad bastante estable, que depende de la presidencia y que ha tenido un liderazgo en los últimos 10 años de la misma persona. Entonces, dice, aquí hay algo que funciona, parece. Entonces, dado ese ejemplo, uno dice, ok, ¿qué cosa más o menos parecida y en función de cómo es mi estructura de gobierno puedo tener yo y que trascienda una administración a otra? Si lo que pasa es que en nuestros países los cambios de administración es como el Valle de la Muerte. O sea, todo de nuevo. Y ese todo de nuevo además implica que en administraciones, en el caso de Chile es peor todavía porque son administraciones más cortas. Pero en el caso de México son administraciones 6 años. El primer año están aprendiendo qué es lo que tienen que hacer. Después 4 años lo implementan. Y el último año se están yendo. Entonces en realidad tienes 4 años efectivos. En Chile es peor, son 2 años efectivos. Cualquier modernización del Estado, y lo digo con conocimiento de causa porque he participado en varias, toman entre 6 y 8 años. Desde que a alguien se le ocurrió la idea hasta que está funcionando. Entonces, si esos son los ciclos de una modernización sustantiva del Estado, tenemos un problema si cada 4 años o 5 años estamos partiendo de nuevo de cero. Entonces, yo no me atrevo a dar una respuesta única para el caso de México, pero sí, por lo que he leído en la prensa, me preocupa. O sea, antes estaba en presidencia, ahora está la Secretaría de Telecomunicaciones, pero está una parte, no todo. Entonces, ¿cuánto creen ustedes, suponiendo que ese sea el modelo, que lo que sale en la prensa,
¿Cuánto creen ustedes que les va a tomar a la nueva administración que el modelo opere adecuadamente? Cuando digo opere, tenga las personas, la gente, los recursos, los planes. ¿Cuánto? 1 año por lo menos. Ya se fue 1 año. Y lo segundo que yo haría es, si uno no puede modificar esa institucionalidad, al menos preguntarle a la nueva autoridad, ya, ¿y qué de lo que hay va a usar? Y lo que no va a usar, ¿por qué no lo va a usar? ¿Por qué está malo? Y la respuesta no puede ser porque lo hizo el anterior. Y finalmente, lo importante aquí también es cómo uno congenia, y aquí yo planteo un desafío también, porque hay que entender el mundo político. Los políticos quieren tener algo que inaugurar en su periodo. Por lo tanto, dado que un proceso modernizador se demora más que un periodo, tengo que partir ese proceso modernizador en piezas más pequeñas, para que la administración de turno sí pueda lucirse con algo. O sea, también es razonable, desde el punto de vista de la lógica política, es que yo no quiero hacer todo para que los aplausos se los lleve el siguiente. ¿Cómo me llevo yo una parte de los aplausos? Porque los tiempos técnicos nunca coinciden con los tiempos políticos. Yo me recuerdo una vez una persona me dijo, mira, pero es que este sistema lo pidió el ministro que tiene que estar en 6 meses. Que mira, aunque sea Dios, en 6 meses no va a estar. Aunque lo diga el ministro, no va a estar. Y no estuvo. Pero todos estaban convencidos que como lo había dicho el ministro, entonces sí iba a estar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La verdad para Hugo y para este foro de agenda es un privilegio, un lujo auténtico tener a Alejandro, que haya aceptado venir de Chile nada más a este foro. Es un verdadero honor y además una responsabilidad. Nuevamente muchas gracias, Alejandro. Te regalamos un diploma para que lo conserves ahí de parte del foro del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la revista Hugo. Y bueno, pues es hora de ir a comer. Los esperamos de regreso vamos a retrasar un poco por la cuestión, vamos a regresar a las 4:30. Tenemos la mesa 3, Desarrollo de la Sociedad del Entorno Digital, con Paola Villarreal, quien estará en el próximo gobierno de la Ciudad de México, el doctor Sergio Carrera de Ifotec, León Felipe Sánchez Ambia de ICANN, Mauricio García Hernández de Innovación Gubernamental en Coatzacoalcos, Rubí Valencia del IRCE, y vamos a tener un representante de él, que es quien amablemente también nos patrocinó para poder traer a estos ponentes al foro, y posteriormente finalizar con una presentación magistral por parte del comisionado Javier Juárez Mojica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los esperamos a las 4:30, por favor, puntuales. Vamos a iniciar con las mesas y pues provecho a todos.